Hermanos, vamos hoy día a voy a entregar la palabra del Señor, el mensaje de hoy, 20 de junio de 2021, y vamos a entender, vamos a comprender las promesas de Dios. Vamos a hablar acerca de lo que son las promesas, su naturaleza, cómo podemos beneficiarnos de ellas y cómo debemos aplicarlas en relación a las aflicciones, a las tentaciones, nuestra lucha contra el pecado y nuestra búsqueda de la santidad. Quizás en el próximo, de este domingo al otro, vamos a completar eso. Ahora, ¿por qué, hermanos, entender, por qué comprender las promesas es importante? Porque Dios las ha prometido. Porque ellas son el fundamento de nuestra fe. Además, muchas veces hay un mal uso de las promesas de Dios en el pueblo de Dios, en la iglesia, sin contar los ministros de la palabra. Hay un gran desconocimiento de las promesas y hay un mal uso de las mismas. Pero Dios nos las ha dado para nuestro bien. Son muchas, son grandes y son preciosas. Son un bálsamo que alivia el dolor. Son un ancla a nuestra fe. Son un estímulo a la esperanza y son un medio para fortalecernos bajo la mano soberana de Dios. La Biblia de las Américas en 2 de Pedro 1, 3 y 4 dice: Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza de Dios, de la naturaleza divina. Ahora, lo que dice Pablo en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 9: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. En primer lugar, hermanos, hermanas, la naturaleza de las promesas divinas. En primer lugar, no son mandamientos, hermanos, que nos enseñan obediencia, ni tampoco amenazas que busquen frenar nuestra desobediencia. Las promesas confirman lo que Dios, movido por su soberana misericordia y buena voluntad, hará por nosotros. Revelan lo que nuestro Dios, por causa de Cristo, hará a nuestro beneficio. No lo que anhela o intentará realizar, sino lo que Dios mismo se ha comprometido y obligado, pactado, cumplir en nosotros. Dios es un Dios en verdad y sus promesas son de verdad. Es un Dios veraz, por lo tanto sus promesas son veraces. La certeza de su cumplimiento descansa en Dios, quien la hizo y se obligó a sí mismo a nosotros. Las promesas de Dios tocan acerca del bien que Él nos hará. Tocan acerca de cómo Él nos bendecirá, pero también tratan acerca del mal que Él nos quitará. Las promesas de Dios, amados hermanos, son nuestra base de la esperanza, ya que esperamos lo que Dios ha prometido y sólo así es una esperanza que no avergüenza, es una esperanza sólida, es una esperanza, hermanos, ¿cómo lo diría? Es una esperanza sólida en el sentido de que esa esperanza se va a cumplir. Pero también es la base de nuestra fe. En segundo lugar, debemos creer lo que Dios ha prometido por el hecho de que es Dios quien lo ha prometido. Valga la redundancia. Números 23, 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios es fiel. Creer sin promesa, hermanos, es presunción. Veamos lo que dice la epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículo 11, dice: por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz
aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces usted ve ahí lo que dice de Sara, ¿cierto? Finalmente ella concibió fue a una edad totalmente ilógica, irracional para nosotros hoy día, a los 90 años, ¿verdad? Tiempo en que ya ninguna mujer puede concebir. Sin embargo, la fuerza y el poder de Dios, la promesa de Dios se cumplió en Sara. Es nuestra base y fundamento también las promesas para nuestra regla y guía en la oración. No solo es guía y dirección en la oración, sino es también el contenido de nuestra oración. Y podemos citar las promesas de Dios en nuestras oraciones. Ejemplo, hermanos amados, Génesis 32, 12, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Vamos entonces también, hermanos, a ver el Salmo 119, versículo 58, dice la palabra del Señor: tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí, según tu palabra. En el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 25, la palabra del Señor dice: ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo: no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Entonces, hermanos amados, todo esto nos habla de que con el contenido de la palabra, de la Biblia, pueden ser usados en nuestras oraciones. Podemos, en alguna manera, hermanos, reclamar las promesas que Dios nos ha hecho, siempre y cuando, hermanos, siempre y cuando nuestra vida, por supuesto, sea consecuente con lo que estamos profesando. Las promesas de Dios son la base u fundamento de nuestro consuelo presente y la expectativa de bendiciones futuras. Son promesas que no se pueden revertir, pero son diversas las claves y hay que conocerlas para usarlas y usarlas correctamente. Las diversas claves de las promesas divinas. Hermanos, hay que entender que hay promesas absolutas y hay promesas condicionales. Hay promesas generales y particulares. Hay promesas para esta vida, hay promesas para la vida venidera, etc. Podemos, hermanos, ir diciendo muchas de ellas. Las promesas absolutas declaran, hermanos, lo que Dios hará sin ninguna referencia a lo que nosotros hacemos. Y ahí está un poco, hermanos, estamos diciendo que Dios va a cumplir independientemente, hermanos, de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. El Señor va, por ejemplo, Isaías 7:14, ¿qué es lo que dice? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Una promesa absoluta, la venida de Jesús. Génesis 6:13. Vamos a buscarlo, hermanos. Génesis 6:13, la palabra del Señor dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré, dice Jehová, con la tierra. La promesa del diluvio que, hermanos amados, se cumplió con la salvedad, por supuesto, de la salvación de Noé y su familia. Pero también, hermanos, están las promesas condicionales. Son aquellas que son condicionales a lo que Dios en sabiduría y propósito desea hacer para su gloria y el bien de sus hijos. Dios las da según su sabiduría y lo que es bueno
y propio para nosotros. Por ejemplo, Dios promete bendiciones temporales. Sin embargo, Lázaro, estoy hablando del Lázaro del rico, ¿verdad? De aquel rico, del rico y Lázaro, que Jesús cuenta, ¿cierto? Pero este Lázaro no tuvo, ¿no es cierto?, esas bendiciones temporales. Acuérdense lo que el Señor les dice a aquel rico, ¿cierto? Le dice, bueno, tú tuviste riqueza en esta vida. Lázaro te pidió ayuda y tú no lo hiciste, ¿verdad? Hermano, le damos parte bueno, algunos dicen que es parábola, pero yo creo, hermanos, que es una tremenda enseñanza que Jesús nos entrega en Lucas 16. Perdón, está acá, hermanos. Dice, había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían a la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían sus llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Bueno, aquí, hermanos, nos habla de este mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, ¿verdad? Se habla de libertad de cruces y problemas. Tenemos el ejemplo de Job, ¿cierto? Que Job sufrió sobremanera, perdiendo todo, perdiendo su familia. Estamos hablando de libertad de la tentación, pero Jesús fue tentado. Estamos hablando de la gracia santificadora, y esto varía de creyente en creyente, de santo en santo, de hermano en hermano, en la iglesia del Señor. Con respecto a las condicionales, algo nos es requerido, hermanos. Si fallamos en cumplirlo, perderíamos mucho consuelo espiritual, al respecto. Esto es importante, ya que hay mucha confusión al respecto. Por ejemplo, oramos y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pero también, hermano, hay una parte de nosotros, ¿verdad?, que debemos cumplir. Hay una parte de nosotros que debemos sacar adelante. Dios le dice a Josué en Josué 1, 8 y 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Hay la parte que nos corresponde a nosotros. Nuestro deber es, hermano, frente a la tentación, resistir. Busquemos ahí en el Salmo 37, hermanos, en el Salmo 37, versículo 25, dice, joven fui y he envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, ¿cierto? Esa es una promesa, pero nadie debe pensar que va a recibir el sustento directo de Dios sin buscarlo, echado en una hamaca, con los brazos cruzados. Total, el pan me va a venir del cielo. Nadie, absolutamente nadie. Pablo dice en una de sus epístolas, en Primera de Tesalonicenses, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. ¿Qué tenemos que pensar en esto, mis hermanos? De que Dios nos provee a través de nuestro trabajo, y hay que darle gracias al Señor y gloria a Dios por el trabajo que tenemos. El Salmo 25, hermanos, en el mismo Salmo 25, el versículo 9, la palabra del Señor dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿Cierto? Y en Juan, vamos a buscar también en Juan 15:7, hermano, Juan 15:7, la palabra del Señor nos dice allí lo siguiente: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hay una condicionante.
clara, hermanos. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan. Porque, hermanos, ¿por qué es que el Señor nos dice pidamos todo lo que queramos? Porque si todo lo que vamos a querer, hermanos, va a estar de acuerdo con la permanencia en Cristo y nuestra permanencia en sus palabras. Por lo tanto, no vamos a pedir nada, absolutamente nada absurdo, nada que sea carnal, nada que sea contrario a la voluntad de Dios, porque vamos a estar fundamentados en nuestra relación con Dios y en su palabra. ¿Cierto? Algunas promesas son para motivarnos, hermanos, y darnos apoyo, tal como lo leemos en Isaías capítulo 40, versículo 31. ¿Qué es lo que dice? Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cierto? Es lo que dice la palabra del Señor. Algunas, hermanos, traen recompensa, como la que dice el Salmo 84, lo que dice en el Salmo 84, el versículo 11. ¿Qué es lo que dice allí? Porque el sol y escudo de Jehová, Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan. Mire, fíjense, a los que andan en integridad. Algunas traen privilegios a todos los que le recibieron. A todos los que reciben a Jesucristo se les da la potestad, se les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Juan 1:12. Distinguirlas nos ayudará a apropiarnos de ellas y a cuidarnos de ser presumidos. Hermano, ¿me escuchó? No podemos, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como cristianos, presumir. Solamente podemos darle la gloria, la alabanza al Dios de misericordia, que nos bendice y nos promete todo esto. Tercero, hermano, vamos a hablar acerca de la excelencia de las promesas de Dios. La promesa de la promesa, la principal de todas, lo es darnos a Cristo. Voy a buscar, hermano, en Isaías capítulo 7, es conocido el pasaje, es conocida la cita, pero hermanos, lo voy a leer porque es maravillosa, ¿verdad? Lo que dice acá, dice: por tanto el Señor mismo dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido sabemos todos es Dios con nosotros. El perdón de pecados, hermanos, la vida eterna, remisión de pecados. Si confesamos nuestros pecados, dice la palabra, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En 1 de Juan 1:9. Y justicia, hermanos, en Romanos 4:5. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor en Romanos 4:5? Lo siguiente. Dice así: mas al que no obra, si no cree, más al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada, dice, por justicia. Las promesas espirituales son, hermanos, las principales por encima de las temporales, ¿verdad? Todas estas promesas, hermanos, el darnos a Cristo, el perdón de los pecados, la vida eterna, son excelentes para nuestra vida, hermanos. La Biblia llama a las promesas las riquezas inescrutables de Cristo. Ahí, hermanos, en Efesios capítulo 3, versículo 8. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor allí? Efesios 3:8 dice lo siguiente: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, ¿verdad? Entonces, son un vínculo de amor y herencia del pueblo de Dios. ¿Por qué son excelentes? Porque Dios es su autor y Cristo es quien
las compró, como dice, hermanos, 2 de Corintios, versículo 1, 2 de Corintios 1:20. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor allí? 2 de Corintios 1:20. Dice lo siguiente: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿A quién se refiere, hermanos amados? Se refiere a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él dice que es en una de las cartas del Apocalipsis dice que es el amén, es el así sea de Dios, hermanos amados. Y finalmente, hermanos, vamos a hablar del fundamento y la fuente de la promesa de Dios. Hermano, fíjense ustedes que muchas veces un contratista o un constructor ve lo difícil que se le hace construir el fundamento de una casa, los cimientos. Y uno se preguntará, ¿cuán importante es tener un buen fundamento? Bueno, es importante porque toda la estructura de una casa depende de un buen fundamento, de un buen cimiento. Si el fundamento está descuadrado, la estructura estará desnivelada, estará descuadrada. De igual manera, pasa con el fundamento de nuestra salvación. Si somos creyentes, nuestro fundamento es uno firme y seguro. Fundado en la roca inamovible, inconmovible, que es el Señor Jesucristo, en el pacto de gracia que Él ratificó con su sangre. Vamos a hablar entonces, hermanos, del fundamento de estas promesas de Dios. El fundamento de las promesas de Dios descansa en el hecho de que Dios es un Dios de pacto. Y Dios estableció un pacto de gracia con la iglesia, con su pueblo. Primero con el pueblo de Dios, con Israel. Pero eso sabemos que es para también el nuevo y definitivo pueblo de Dios, que es la iglesia, compuesto por judíos y por gentiles. ¿Cuál es la esencia del pacto de gracia? La esencia del pacto de gracia descansa en la promesa hecha que Dios será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Jeremías 31:33 le dice, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. A Abraham Dios le dijo, en Génesis 15:1 le dijo esto, no temas, Abraham, porque yo soy tu escudo, y tu galardón será en sobremanera grande. Esa relación pactal fue, hermanos, establecida también a los descendientes de Abraham, a Isaac, a Jacob y su simiente. Cuando los hijos de Israel fueron liberados de Egipto, el fundamento para el rescate fue el que Dios recordó su pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Miren lo que dice, voy a leer un extracto de lo que dice Éxodo capítulo 22, versículos 23 a 25. Y oyó Dios el alarido, el grito, el gemido, el dolor de su pueblo. ¿Y de qué se acordó Dios? Dice esta cita, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Ahora bien, Dios no solo cumplió su promesa de libertarlos de Egipto, como lo había dicho antes. Fíjense ustedes que eso ya lo había dicho Dios 400 años antes. Imagínense ustedes, hermano amado, cómo es el Dios el Dios que cumple las promesas. 13 y 14 dice del capítulo 15 de Génesis. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, ya lo había dicho Dios, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán, dice la promesa, con gran riqueza. Hermanos, no solamente eso, sino que Dios desarrolla la relación que tenía con ellos en un grado de mayor intimidad.
Esto es importante. No solo los multiplica en Egipto y los saca con brazo extendido, sino que también los introduce en la tierra prometida, en donde ellos disfrutarán de los beneficios por ser pueblo de Dios. Ellos son distinguidos entre todos los otros pueblos del mundo como el especial tesoro de Dios. Él escucha sus llantos y los saca de Egipto porque Él es su Dios. No solo los libera, sino que les otorga las bendiciones que vienen del cielo. Fue una adopción y una relación íntima con Dios, a lo cual les llamó. Pero ¿cuál es la esencia de la promesa del pacto de gracia? Es Dios mismo. Yo seré su Dios. Las promesas nos llevan a una relación íntima, fructífera, inamovible e inquebrantable. Cuando tenemos a Dios, lo tenemos todo. Es una relación personal con Cristo mismo. Deuteronomio capítulo 33, versículo 83, 29. ¿Qué es lo que nos dice, hermanos, la palabra del Señor allí? 83, 29 dice: Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Y en el Salmo 33, 12, hermanos, la palabra del Señor, 33, 12, la palabra del Señor nos dice de esta manera, dice así: Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová y el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Y en el Salmo 65, vamos a buscar el Salmo 65 también, versículo 4. Salmo 65, 4, dice la palabra del Señor: Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Gloria a Dios, hermanos. Aquí habla de la casa del Señor, habla de la casa de oración, habla de la iglesia. Si esto es así, entonces el poner nuestra fe y confianza en el hecho de que Dios mismo es nuestro Dios, eso es suficiente para hallar consuelo, sobre todo en el tiempo que nosotros estamos viviendo hoy día, hermanos, en medio de esta pandemia. Mira a David en el Salmo 56, 8 al 11, hermano, hermana, mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma, dice David. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vuelto atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé. Miren lo que dice David, hermanos, que Dios está por mí. Dios está por nosotros. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Pregunta David. Nuestra esperanza y fe en las promesas de Dios están fundadas en la íntima relación que Dios ha establecido con nosotros por medio de Cristo en el pacto de gracia. Sobre este fundamento debemos construir nuestra vida cristiana y sobre el cual descansa nuestra salvación. En el Salmo 130, versículo 7, hermanos, ¿qué dice la palabra del Señor allí? Salmo 130, versículo 7. Dice así: Espere, Israel, a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención en él. Hermano, ¿cuál es la fuente donde brotan estas promesas maravillosas de Dios? El fundamento lo es el pacto de gracia, pero la fuente del cual brotan todas las promesas de Dios lo es la persona de Jesucristo. Hay dos puntos importantes que mencionar. Primero, que Cristo como cabeza de la iglesia, estamos hablando de la promesa de Dios a la iglesia, es quien recibe las promesas de Dios, ¿verdad? Segundo, que es Cristo quien las distribuye a sus hijos, ya que es Él quien nos salva. En primer lugar, en el pacto de redención de Cristo,
recibe todas las promesas para nuestro beneficio. Por ejemplo, Gálatas 3:16, a Abraham y a su simiente, dice la palabra, a sus hijos, ya, dice, fueron hechas las promesas. Y esa simiente, hermano, es Cristo. En segundo lugar, Cristo es quien nos otorga esas promesas, de tal manera que nosotros nunca adquirimos ninguna promesa de Dios, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es la mina, es la veta, hermanos, de la cual extraemos ese tesoro, ese oro, esas joyas de la promesa. Él es el bando espiritual de donde adquirimos nuestros dividendos, porque es Cristo la fuente de la cual brotan las promesas de Dios, porque es Jesús quien compra todas las promesas, hermanos, por su sangre, como dice Efesios capítulo 3, versículo 6, porque los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Gloria sea al Señor, hermanos amados, porque es quien hace que nosotros podamos poseer las promesas al darnos la fe salvadora y el arrepentimiento para la vida. Él, Jesucristo, hace, hermanos, y con esto voy a terminar, que nosotros descansemos en forma maravillosa en las promesas de Jesucristo. Y voy a terminar con este gran pasaje, parte de este gran pasaje, ¿verdad?, de Jesucristo que habla, venid a mí y descansad. Venid a mí, dice el capítulo 11, versículo 28, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amado hermano, descansemos certeramente, en certidumbre, confiadamente, en fe, en esperanza, en las promesas de Dios para nosotros, que son cumplidas y que son recibidas en la persona de Jesucristo, el que murió, resucitó y ascendió a los cielos para darnos perfecta redención. Que el Señor les bendiga, hermanos.